Cuando hablamos del pirata más temido de todos los tiempos, sin lugar a dudas acuden a nuestra mente nombres como Barbanegra, Henry Morgan o el temido Olonés, incluso hasta el Corsario Negro, aunque este último no es más que un personaje ficticio creado por Emilio Salgari. Pero ¿qué tal si les dijera que Barbanegra, quizás el más famoso de todos los piratas, solo tuvo bajo su mando a 4 barcos? Y yo me pregunto, ¿qué son 4 barcos contra la escuadra de 2000 barcos que llegó a capitanear Ching Chi? No escucharon mal, el pirata más poderoso y temido de todos los tiempos no fue un hombre, sino una mujer. Así que hoy, en Book vs. Spring, quiero contarles la historia de Ching Chi, la reina pirata. De meretriz a reina pirata. Puede que de una manera un poco, digamos que sangrienta, Ching Chi podría ser considerada por muchos como la retratataraputatarabuela de Pretty Woman. Ching nació en 1775 y hasta la fecha los historiadores desconocen el mes o el día. Solo se sabe que fue en la provincia de Cantón, en China. En los primeros años de su vida, la joven Chi, gracias al robo, a las apuestas, a las estafas, logró sobrevivir hasta que finalmente consiguió un puesto exclusivo en el catálogo de... No voy a decir la palabra para no tener problemas con YouTube, digamos algo un poquito bonito. Se convirtió en una chica escolta de los puertos, una versión asiática de Julia Roberts en Pretty Woman. Según muchos, pero muchos historiadores, se afirma que Ching Chi era más alta que las mujeres de su época y que poseía una belleza inigualable. Y tiene que haber sido muy hermosa esta mujer. Quizás por eso fue que el capitán pirata Shen Ji, quien secuestró a varias damas de la noche de un burdel flotante, terminó eligiéndola a ella para convertirla en su esposa. Aquí la historia se contradice un poco y hasta donde he podido leer, nadie se pone muy de acuerdo en lo que les voy a contar a continuación. Varias fuentes dicen que una vez en el barco del temido pirata, la joven Chi sedujo a Yen Ji pidiéndole algo que era totalmente inimaginable para una mujer de su época y mucho menos para una, ya saben, dama de la noche. Ella sí se casaría con él, le juraría obediencia absoluta, pero solo si él accedía a compartir el mando de su flota en partes iguales. Quitando el factor de leyenda, estamos hablando de una mujer que era muy codiciada. Era una especie de Kim Kardashian de la comunidad pirata. ¿Qué significaba esto? Para poder entender cómo funciona o funcionaba el universo asiático, la importancia que se le daba a las geishas, aunque este término era un poco más, era japonés en sí, y estamos hablando de China. El punto es que en China también tenían su versión de las geishas y nuestra protagonista formaba parte de esa élite de mujeres hermosas. Si no han visto la película o se han leído el libro, de seguro han visto un montón de escenas en donde se representan a las hermosas geishas. ¿Quiénes eran las geishas? Estamos hablando de mujeres que se especializaban en el baile, se especializaban en cantar, en hacer chistes y, por supuesto, al terminar la noche, ya saben, terminaban con un final feliz. Las geishas son originalmente de Japón, pertenecen a la cultura japonesa. Pero, como les dije ya anteriormente, China también tenía su propia versión de las geishas. Si están interesados en ampliar el tema, les recomiendo, miren, este libro que tengo aquí, Memorias de una geisha, de Arthur Golden, el libro que inspiró la famosa película producida por Steven Spielberg. De regreso a nuestra protagonista, el punto quedó claro. Ching Chi contaba con cierto prestigio para exigir que le dieran el mando de la mitad de la flota. El capitán Shen, obsesionado con su belleza, no solo accedió a ceder la mitad de su flota, sus hombres y el botín, sino que realmente comenzó a tratarla como una verdadera estratega militar. Después de esta extraña unión entre capitán y geisha versión china, como ya les dije, ahora convertidos en marido y mujer, los ejércitos imperiales durante los años siguientes se vieron impotentes ante los ataques de los piratas y de sus espectaculares maniobras de evasión y captura de la propia flota imperial. Y es que Shen Ji y Ching Chi se convirtieron en los principales enemigos públicos del imperio. El emperador impotente les pidió a los habitantes de los pueblos costeros que cuando llegaran los piratas quemaran sus aldeas y huyeran al interior.
Aquella maniobra, como podrán imaginarse, de tierra quemada, resultó ser una táctica muy errónea, ya que la pareja de piratas inmediatamente cambió de estrategia, comenzando el asalto de todo tipo de embarcaciones, con lo cual provocaron una alteración de todas las rutas marítimas internacionales. El surgimiento de un cartel. Durante los siguientes años, la pareja diseñó un plan perfecto que consistía en unir a todos los piratas de la zona en una especie de consorcio del crimen organizado. Imagínense esto: Vito Corleone, Pablo Escobar y el Chapo, todos juntos fueron niños de tetas comparados con este matrimonio de piratas que fueron los creadores de una de las primeras organizaciones de crimen organizado más grandes y poderosas de la historia. Y es que sistemáticamente fueron eliminando a toda la competencia, generando más ganancias y transformando a la flota pirata de unos 200 barcos que tenían en poco tiempo. Gracias a las múltiples alianzas que fueron tejiendo, crearon un auténtico ejército de más de 1500 naves, y esto apenas estaba comenzando. Según Borges, en su famosa obra Historia Universal de la Infamia, aquel ejército no tenía rivales. Muerto el perro, se acabó la rabia. De manera inesperada, en 1807, Shen Chi encontró la muerte a los 42 años. Según una de las tantas versiones, el pirata fue envenenado. Otros historiadores afirman que perdió la vida en un naufragio provocado por un tsunami mientras navegaba cerca de la costa de Vietnam. Incluso hay quienes argumentan que fue capturado y murió prisionero, cosa que esta última versión no me la creo. Ahora, en lo que todos sí coinciden es que Shen Chi se quedó repentinamente al frente de una flota gigantesca de piratas y rodeada de enemigos y con muy pocos aliados. Como suele suceder en casi todas las organizaciones criminales, y la temida flota de la bandera roja controlada por Shen Chi no fue la excepción. Tras su repentina muerte se generó una batalla por quién asumiría el mando. Ustedes se recuerdan esa escena de Daenerys Targaryen cuando fue capturada por los líderes de la Horda y estos querían convertirla en una especie de esclava. ¿Recuerdan que Daenerys les dio dos opciones? O se unían a ella o al fuego. ¿Recuerdan lo que pasó a continuación? Ieri você aqui. Ieri vadrivoi. Pues a mí no me jode nadie. George Martin, para escribir esta escena, se inspiró en la famosa Reina Pirata. Y es que la viuda pirata, la bella Chi, a pesar de haber sido la esposa del capitán y segunda al mando durante años, era considerada una mujer a la cual, sin la protección de su esposo, la flota no tendría por qué guardarle respeto. Después de todo, ella no era más que una simple, ¿se recuerdan?, dama de la noche. Aquí la que manda soy yo. Shen Chi, sin perder un solo segundo, llevó a cabo una estrategia política que a mí no me jode nadie, como les dije anteriormente, fue copiada por George Martin para escribir Juego de Tronos. Y es que para asegurarse de que tomaba el control absoluto de la flota, Chi reunió a toda la tripulación. La viuda, al más puro estilo de la madre de los dragones, subió a la cubierta de uno de sus barcos y, vestida con un traje de capitana bordado con dragones de oro, lanzó un discurso que dejó estupefacto a toda la tripulación. Shen Chi les gritó a sus hombres: miradme, capitanes, vuestro jefe estaba de acuerdo conmigo. La escuadra más fuerte es la que está a mis órdenes. He recaudado más tesoros que ninguna otra. ¿Creéis que me rendiré ante un jefe hombre? Jamás. Un discurso muy feminista para su época, de eso no cabe dudas. Acto seguido, hizo asesinar a sus principales opositores. ¿Y cómo lo hizo? Pues cortándoles la cabeza. ¡La cabeza perderéis! La decapitación desde ese momento pasó a ser su método de ejecuciones preferido. A los pocos sobrevivientes que le juraron lealtad absoluta, ojito con esto, se les perdonó la vida. Aquel fue el inicio de la leyenda que acabaría convirtiendo a Shen Chi en la reina pirata más grande y temida que navegó los mares de China y del mundo. La alianza perfecta. Una vez más, Shen Chi se adelantó a los futuros capos de la droga y a los más temidos señores de la guerra. La reina pirata era consciente de que ser la viuda de uno de los piratas más famosos y temidos de los mares
de China le daba cierto prestigio, pero su condición como mujer la hacía demasiado vulnerable. Fue entonces cuando llevó a cabo otro espectacular movimiento político. Qin Shi se casó nada menos que con su hijastro. Y esto sí que lo tiene que sonar a Juego de Tronos, ya son demasiadas similitudes. Y pues sí, el hijo adoptivo de su marido, el joven Chang Pao, se convirtió en su marido. Nunca mejor dicho, derribó a dos pájaros de una sola piedra, o con una sola piedra, en este caso, una boda. Acto seguido nombró a su nuevo marido jefe directo de las tropas, consiguiendo de esta manera mantener contentos a toda la tripulación junto con sus capitanes, ya que estos consideraban que Chang Pao como el legítimo heredero de la flota. Mientras Chang Pao controlaba el brazo armado de la flota, Qin Shi se ocupó de controlar las alianzas, los acuerdos comerciales y el pago de todos los miembros de las tripulaciones. Ya saben cómo dice la frase, el que paga es el que manda. El matrimonio con su hijastro, aunque a día de hoy pareciera una relación un poco incestuosa, en aquel entonces era algo muy común y corriente. De esta manera la reina pirata logró crear una gigantesca empresa del crimen con unas ramificaciones que abarcaban el control total de los mares de Corea hasta la costa de Malasia. Una bestialidad. Imagínense que ni una sola embarcación era capaz de atravesar esas rutas marítimas sin que la armada de la Madame Qin, que comenzó, así es como comenzó a llamarse desde entonces, tuviera que pagarle por protección o simplemente por recibir un permiso de paso. Aquí se cumple la ley. En el apogeo máximo de su poder, Madame Qin llegó a tener bajo su mando a más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos que estaban divididos en flotas de distintos colores: roja, verde, amarilla, violeta y negra. Esta última tenía como estandarte una serpiente dorada. Como podrán imaginarse, controlar una flota tan numerosa obligó a Madame Qin a implementar medidas disciplinarias extremas. Sus órdenes debían acatarse sin objeciones y los castigos en la mayoría de los casos conllevaban a la muerte. Según las leyes implementadas por Madame Qin, nadie podía violar a las mujeres capturadas en las ciudades o en los pueblos costeros. El violador se le cortaba la cabeza. Si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta o si cometía algún acto llamado franquear las barreras, a modo de humillación se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. En el caso de ser reincidente, pues ya saben, se le cortaba la cabeza. ¡La cabeza perderéis! Estaba estrictamente prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente de los robos. Todo era meticulosamente registrado en enormes libros de contabilidad. Cada pirata recibía 2 de las 10 partes del botín, quedando las otras 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquella norma conllevaba a la muerte. A su manera, Madame Qin fue una precursora de la igualdad entre el hombre y la mujer. Entre las mujeres que eran capturadas, solo se permitía que se subastaran las mujeres más bellas. Si un pirata compraba a una prisionera, debía tratarla a partir de entonces como si fuera su esposa. Esto era muy importante, ya que para Madame Qin las alianzas significaban todo. Quien desobedeciese una orden y molestara a los campesinos y pescadores que pagaban tributo o servían como espías, eran condenados de inmediato a la muerte. Ya saben, se les cortaba la cabeza. Plata o plomo. Para el emperador Yaquín, la temida flota de la reina pirata representaba un peligro para todo su imperio. Un peligro tan grande que ya se le había salido de control y las cosas estaban a punto de ponerse peor para el emperador. El emperador, en un intento por volver a tomar el control de los mares, envió a su poderosa armada comandada por el famoso almirante imperial Guo Lan con una única misión: localizar y destruir a la flota de Madame Qin. Por desgracia para el emperador, las cosas no salieron según lo que tenía previsto. Y es que la flota de la reina pirata, en vez de huir, que era lo que se esperaba, le salió al encuentro a la armada imperial. ¿Ustedes se imaginan qué clase locura? El combate demostró que Madame Qin no solamente era era un prodigio, una mente brillante para los negocios, también era una estratega militar capaz de crear maniobras dignas del mejor táctico marítimo de la época. Tras finalizar el combate, la Armada Imperial perdió 63 barcos con sus respectivas tripulaciones. Madame Qin tenía unos métodos de reclutamiento simples y efectivos. A los prisioneros
Le dieron dos opciones: unirse a la bandera roja. ¡La cabeza perderéis! Increíblemente, todos se unieron a la flota. Desesperado, el gobierno imperial chino pidió ayuda a la armada inglesa y a los portugueses para que se unieran y juntos crearan una flota, una coalición que pudiera enfrentarse a Madame Qing. Imagínense la que se armó. Durante los siguientes años, batallas tras batallas, la armada de Madame Qing siguió humillando a la coalición creada con el único fin de capturarla viva o muerta y desmantelar a la temida flota. El emperador Yang Qing, tras comprender que militarmente no podría vencer o capturar a Madame Qing, le ofreció una amnistía, permitiéndole conservar todas sus riquezas si desmantelaba la flota y se alejaba del negocio de la piratería. Imagínense que en un principio, como toda experta negociante, Madame Qing rechazó la amnistía. O sea, ya saben, se hizo la dura para ver cuánto más le podía sacar a la oferta. Pero con lo que Madame Qing no contaba era con la serie de intentos de asesinatos que se llevaron a cabo contra ella y de los cuales varios estuvieron así de cortarle la cabeza. Madame Qing comprendió que no quería pasarse el resto de su vida esperando a ser envenenada, secuestrada, apuñalada, decapitada, descuartizada y todos los hadas que a ustedes se les ocurran. Así que en 1810 se apareció de sorpresa en la sede general de Cantón para discutir los términos de la amnistía. Imagínense en el corre-corre que se debió de haber formado. La famosa reina pirata solo puso dos condiciones para firmar el tratado de amnistía. Se le perdonaría la vida a ella y a todos los miembros de su flota y se les permitiría conservar todas sus riquezas. El emperador aceptó de inmediato. El tipo ni se atrevió a poner un pero, no intentó ni regatear. De esta manera, Madame Qing, la reina pirata que nunca fue derrotada, logró salvarse a sí misma y a todos los que lucharon junto con ella. Madame Qing pasó los últimos años de su vida en Cantón, en donde montó un gigantesco burdel y una casa de apuestas. Allí murió cómodamente a la edad de 69 años de edad, rodeada de muchos, pero muchos nietos y de familiares queridos. A día de hoy se comenta que muchos de los descendientes de Madame Qing viven en Macao, China, en donde controlan burdeles y casinos. La fama de Madame Qing es tal que hasta en una de las películas de Piratas del Caribe, el personaje de la señora Qing fue inspirado en la legendaria pirata. Y hoy sí tengo un montón de libros que recomendarles. Primero, ya saben, si les gustó este video, suscribirse, darle like, comentarlo. Familia, es gratis y para mí significaría un montón en cuanto a apoyo para seguir buscando y documentándome sobre este tipo de videos. Ahora sí, vamos a comenzar por el primero. Quiero recomendarles Shogun, uno de los mejores libros que me leí en el 2024. Tronco de pedazo de monstruo, de pedazo de libro. Cuenta con una serie que está espectacular. Y quiero recomendarles también Geisha. Madre mía, este libro está bello y la película preciosa. Hoy, en vez de uno, les voy a hacer dos recomendaciones. Ambos libros tratan sobre la cultura asiática, ya sea China y Japón. Y pues nada, amigos, si les gustó este video, ya saben, like, un abrazo gigantesco, los quiero un montón y los espero en el próximo video.